Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Otras Voces, Otros Libros. Volví después de muchísimo tiempo, después de meses de no aparecer, creo que uno o dos. Pero pues he vuelto para hablar de libros, que es lo que nos apasiona. Y mi falta de actividad en el canal tiene que ver específicamente por el blog, que pronto será medio de comunicación, esperamos que sí, es decir, algo más formal. Entonces, quienes nos han seguido en redes sociales saben que hemos estado muy pendientes de estar con textos, con artículos, con todo esto. Y por eso ha sido de pronto mi ausencia en este canal. Sin embargo, voy a estar tratando de hacerlo, buscando los espacios para nunca dejar de hablar de libros. El día de hoy un escritor colombiano invitadísimo, lo conocen muy bien. Esperemos que les guste lo que vamos a hablar y bueno, ya pronto nos vemos para hablar de este autor colombiano. Ricardo Silva es un escritor bogotano, columnista del diario El Tiempo. Ha estudiado escritura de cine y poco a poco sus escritos se han metido dentro de las nuevas voces de la literatura colombiana. Realmente Ricardo Silva se ha forjado ese espacio con mucha dedicación, con mucha responsabilidad con el que trae el acto de escribir, obviamente. Entonces creo que vale la pena, no solamente yo y un montón de lectores más, eh, tenemos que darle el espacio a Ricardo Silva porque realmente se lo merece. El día de hoy voy a hablar de este libro, Historia Oficial del Amor. Historia Oficial del Amor es una novela arrasadora, es una novela que ya viene con varias ediciones. Cuando Ricardo Silva pues, la sacó al mercado, cuando Alfaguara la sacó al mercado, pues quizás no se pensaba la recepción tan precisa que ha tenido y eso ha gustado mucho y Ricardo Silva, digamos, lo ha mostrado en varias charlas que ha tenido, en lo importante que ha sido para él este libro, aunque él ha tenido libros de mayor, digamos, importancia en diferentes temas, por ejemplo, sobre la historia de Andrés Escobar, Autogol. Esa novela es supremamente importante porque habla de ese hecho tan fatal y tan triste que es pues la pérdida de Andrés Escobar, al parecer, por ese famoso autogol hecho en el Mundial, en el cual Colombia, pues, a la selección Colombia, a la cual se le tenían pues mucha esperanza, como siempre ha sido este tipo de cosas. Esta novela, Historia Oficial del Amor, quiero trabajarla en tres aspectos fundamentales. Quiero hablar de esos tres aspectos precisos porque realmente es una novela fuerte, contundente, directa y con una cosa muy importante que es lo que a mí me interesa como lector y es su relación específica con la historia. Entonces, tres elementos fundamentales pues para entender, y no solamente para entender, para leer esta novela y para invitarlos a leerlo. Entonces, Ricardo Silva, Historia Oficial del Amor. La primera, el primer camino, la primera forma que expongo yo de la importancia de este libro tiene que ver específicamente con el amor. Digamos, aunque su título dice Historia Oficial del Amor, habría que entender dos cosas. Número uno, que no hay libro en la historia de la literatura o no hay libro en la historia de la humanidad, sobre todo en la literatura, que no tenga entre líneas o como factor fundamental o como elemento preciso de su historia, de su trama, el amor. No importa en qué medida sea, no importa si es el amor de familia, si es el amor de pareja, si es el amor a la mascota, si es el amor a la patria. En este caso, Ricardo Silva trabaja dos elementos del amor. El primer elemento es el amor de la familia, el segundo elemento es el amor a la patria, al país. Y eso es muy importante porque cómo ver la historia de un país a través del amor de un personaje, ¿sí? Entonces en este caso sería pues el de Ricardo Silva. Entonces, primer elemento, pues sus concepciones sobre el amor familiar y el amor de patria. Segundo elemento, el segundo elemento es supremamente fundamental porque habla de la historia. ¿Cómo volver a contar la historia de Colombia a través de un personaje singular, de una visión específica, de una visión precisa? Eh, Hay novelas que son historiográficas, novelas históricas, donde te cuentan pues la historia que sucedió. Entonces, por ejemplo, uno lee el Bogotazo, por decir algo, entonces te cuenta la historia del Bogotazo y lo que significó para Bogotá, para Colombia, para cierto tipo de generación. En este caso,
en el caso de Ricardo Silva trabaja la historia, entonces él dice, bueno, voy a contar la historia de mi familia, pero a la vez la historia de mi familia es la historia del país, porque es que mi familia vivió cierto tipo de cosas, elementos que el país forjó a sus ciudadanos, digámoslo así. El país dio a un montón de personas un serial de problemáticas causadas por las mismas personas, obviamente. Pero entonces, ¿qué va a suceder? Sucede que él empieza a narrar la historia de ese país a través de su herencia, ¿sí? Que ese es otro tema que va a tratar. Su herencia. Entonces, coge la historia, empieza a contarla desde su percepción, desde la percepción de su familia, cómo su familia la vivió, cómo él la siente y cómo la piensa. ¿Listo? Entonces ese es otro elemento fundamental. El primero el amor, el segundo la historia y el tercero la herencia. Todos nosotros somos herederos, herederos totalmente de una historia, de un país, ¿sí? De una tragedia, de una dicha, ¿cierto? Nosotros somos herederos de los aciertos y desaciertos de nuestro país, de nuestra familia. Entonces, como herederos, tenemos la tarea de entender esa herencia y en algunos casos contarla, como en el caso de Ricardo Silva, como en el caso de Juan Gabriel Vázquez. En otro caso sería entonces no tanto contarla, sino de pronto narrarla a través de la música. Entonces podría estar, no sé, la música llanera o ex, lo que sea. Entonces, la herencia, como eso que nosotros se nos ha dado por parte de nuestros padres y es algo que nosotros no nos podemos quitar. Yo heredé el caso de Gaitán, yo heredé el caso de Rafael Uribe Uribe, yo heredé el caso de Jaime Garzón, el caso de Andrés Escobar y mis hijos, si yo voy a tener, mis hijos heredarán, ¿cierto? También esas historias, más el proceso de paz, más lo que vayan de aquí hasta que se vayan formando y ellos mismos vayan cargando sobre sus espaldas esta herencia, carguen la propia y también sea transmitida. Entonces hemos transmitido la historia tras la historia de la historia. Entonces, historia oficial del amor es ese elemento de entender el amor del país, el amor de familia, es entender la historia de Colombia a través de ese amor, a través de esa visión, pero también entender que para poder contar esa historia necesitamos de la herencia. Y esa herencia nos ha dado a nosotros, querámoslo o no, nos llegó. Y así es como toca vivir, y no solamente a nosotros, a cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo, es heredero de su país, de su familia y demás. Voy a contar hacia atrás la historia de mi familia. Voy a narrar al revés su destino, su karma y su suerte, porque ha sido al revés, desde hoy hasta el principio, como he ido enterándome de nuestra trama, y lo sensato es irse, primero, por las ramas, si lo que uno quiere es viajar a la semilla del árbol genealógico. Ese es el inicio de la novela de Ricardo Silva que recomendadísima 1000 por 1, pues es la gran novela, yo creo que en este momento que se escribió como en el 2015, fue la gran novela del 2016 y todavía mantiene esa gran importancia eh, mientras vamos encontrando pues más libros. Es una novela yo creo que obligatoria, igual que La forma de las ruinas, porque hay que entender este país y eso es supremamente importante. Ricardo Silva, el personaje principal, nos va a contar por la historia de su familia desde ese preciso momento cuando decide que aquí hay algo que entender, aquí hay algo que interpretar, aquí hay algo que hacer. Y eso es supremamente importante porque es ese afán del escritor por querer contar algo que viene forjándose en su mente poco a poco. Ricardo Silva, Historia Oficial del Amor, para nosotros es un placer volver a recomendarles libros, volver a estar en este espacio y claramente, siempre recordando nuestro compromiso con nosotros mismos y también con los lectores para hablar de libros. Muchas gracias por estar aquí y ya viene el recomendado. El recomendado otro, no puede ser otro que nuestro blog, otras voces, otros libros.wordpress.com. Hemos tenido mejoras, hemos cambiado la plantilla, tenemos colaboradores, así que usted, señor, que nos está viendo, que nos está escuchando, si usted, señor, señora, joven, usted escribe poesía, cuento, le gusta la música, el cine, todo lo que tenga que ver con cultura y le gustaría escribirse un artículo y enviárnoslo, tranquilo, no hay ningún problema. Otras voces, otros libros, @gmail.com. Estamos recibiendo colaboradores. Y lo importante es, por favor, ayúdenos a compartir esto y que esta comunidad crezca, porque en momentos actuales de tanta violencia, de tanta sangre, de tanta bala,
es importante apostarle a la cultura, porque es un camino determinante que nos ayudará a cambiar el rumbo de esta sociedad si es que queremos algún día tener una sociedad sana, tranquila, eh, sin, ningún, sin ningún rencor en su corazón para que no siga existiendo tanto dolor y tanta ironía y tantas cosas destructivas que nos está cambiando. Recomendadísimo. Tras vos otros libros, wordpress.com. Gracias por estar aquí, gracias por volver. Qué pena la demora, pero estamos trabajando aquí, trabajando allá y esperamos que usted nos entienda y nos ayude, que eso es importantísimo. Un saludo para todos ustedes y muchísimas gracias y espero volver entre 8 días para hablar más del libro. Muchas gracias. Chao.